bueno, hoy en Era Verde tenemos un programa muy especial porque después de 6 años de lucha, de organización comunitaria, la comunidad de San Rafael en Pérez Celedón celebra. Y también vamos a estar conversando sobre las amenazas que siguen vigentes en los ríos de Turrialba. Hoy va a ser un día para hablar de los ríos. Y para eso tenemos a Viladis Rivera, quien es ambientalista y bueno, involucrada con el movimiento Río Libres de Turrialba, vecina también de Turrialba. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, Ana María? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos por acompañarnos y también contamos con Luis Monge, quien es vecino de San Rafael, de Pérez Celedón y ha estado involucrado con el movimiento Ríos Vivos. Muchísimas gracias, agradecemos la oportunidad de poder compartir esta celebración que tenemos en este momento y de cuál vamos a hablar ahora. Claro que sí, comencemos hablando, bueno, de qué se trató esta lucha, ¿verdad? Tal vez hay personas que nos están viendo en este momento y jamás escucharon hablar del PH San Rafael. Comencemos contando de qué se trató y en qué momento comenzó esta lucha. Mire, el PH San Rafael es uno dentro de un enjambre de propuestas de proyectos sobre la cuenca del río Térraba, alrededor de unos 17 proyectos, la mayoría de ellos privados, proyectos a filo de agua, que son proyectos pequeños, entre 8, 12, 15 megawatts de generación y que estaban siendo planteados pero solapadamente, tanto por el gobierno como porque las propuestas, nosotros encontramos mapas como desde el 2008, donde ya hay puntitos establecidos ahí en los mapas donde iban a estar los proyectos hidroeléctricos. Y lo que ocurre es que se empieza a dar el proceso de gestión de esos proyectos por parte de las empresas, pero con el desconocimiento de las comunidades. Dichosamente, la Iglesia Católica en ese momento, a través de la pastoral social, nos alerta. Ellos inician un trabajo de sensibilización con comunidades, etc. Y eso genera que como hongos empiezan a surgir movimientos de resistencia, grupos de resistencia en las comunidades. Y de esos 17 proyectos, poco a poco, por diferentes razones, por cuestión de tiempo no detallo, pero por diferentes razones, algunos se van paralizando, otros se van archivando, etc. Y al final, lo que sucede durante los últimos 3 años más o menos, es que pareciera que la estrategia que utilizó la empresa, hay una empresa que era la que tenía más participación en esas hidroeléctricas, que es H. Solís, y que también está en el proyecto de Turrialba, que ahora nos comentan. Pareciera que la empresa lo que hizo fue decir, bueno, en lugar de pelearnos en 17 frentes, peleémonos en uno. Entonces, estratégicamente definieron el PH Solís, PH San Rafael. PH San Rafael. PH Solís. Sí, exacto. Sí, es de Solís, de esa empresa. Lo definieron como el proyecto prioritario de ellos. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? Claro, canalizar recursos hacia un solo proyecto. Además, una empresa tan fuerte. Y segundo, que era una de las áreas donde habían logrado convencer a algunos vecinos para que les apoyaran, y algunas organizaciones, algunos dirigentes también, y eso generó conflictividad social a nivel de comunidad. Y entonces lo que ocurre es que durante estos últimos 3 años empieza un pulso muy fuerte. La comunidad de San Rafael, la Comisión de Defensa del Río San Rafael, que es una comisión conformada por los hombres y mujeres de las comunidades, que de manera valiente y sostenida durante estos 3 años mantienen la lucha, acompañados por el movimiento Ríos Vivos, que el movimiento Ríos Vivos estamos gente de toda la cuenca del río Térraba, incluso también del país. Este tipo de empresas llegan a las comunidades generalmente un inicio ofreciendo, ¿verdad? Entonces ofrecen la construcción de un acueducto, la reparación de un camino, la cimentación de un camino, ¿verdad? Se llegaron a la comunidad con engaños, involucrando a los líderes comunales como los presidentes de las asociaciones, engañando a la gente, no empapándole la verdad. ¿Qué hemos venido haciendo frente a esta lucha de proyectos hidroeléctricos? Nosotros hemos hecho caminatas, hemos hecho cierres de puentes, hemos hecho una manifestación con H. Solís para que vea que ya el pueblo despertó, que nosotros le estamos enseñando la verdad.
Ya los compas se han enfrentado y bueno, nos enfrentamos todavía a una institucionalidad realmente preocupante, ¿verdad? Porque muy claramente han favorecido a la empresa H. Solís, ¿verdad? Esta mega constructora favorita del gobierno para llevar las licitaciones públicas en construcción, por sobre el bienestar y lo que piden las comunidades de Pérez Celedón. La viabilidad ambiental la obtuvo luego de un proceso muy irregular en donde no nos, prácticamente, a pesar de que la mayoría de las personas del distrito y las organizaciones están en contra, la CETENA no quiso nunca ver esto y por el contrario favoreció a la empresa. Y bueno, coméntenos usted tal vez, Viladis, ahí brevemente, ¿de qué se trata la amenaza que están viviendo los ríos en Turrialba? Lastimosamente, a partir de la década de los 60, 70, en Turrialba, y yo me atrevo a decir que a nivel nacional, se deja de ver a los ríos como lo que son seres vivos y se empieza a ver en ellos como un recurso de generación económica y eléctrica a nivel nacional, y se empiezan a tomar en cuenta muchas cuencas de los ríos del cantón de Turrialba para la generación eléctrica. En aquel momento se empiezan a escuchar ya los proyectos de lo que era la represa en Reventazón, que se inició por Cachí, Río Macho, luego Angostura, que fue la que marcó ese antes y después en Turrialba. El pueblo aceptó la construcción de la represa Angostura en Turrialba porque prometieron generación de empleo, prometieron muchísimos beneficios y estos fueron simplemente temporales y de ahí hubo un despertar social bastante grande y se empieza a defender lo que es el río Pacuare, que era la represa que iba a construirse posteriormente. Entonces nace este movimiento ya fuerte a nivel de comunidades, tanto rurales, indígenas, la comunidad Cabécar se unió, se empoderó bastante y se desarrolla para el 2017 el plebiscito, donde el pueblo dice no más represas en Turrialba, específicamente en la cuenca del Pacuare, ¿verdad? Y ya surge este movimiento y ahorita tenemos la amenaza latente de que nos siguen construyendo represas ya en otros ríos más pequeños, como lo son el Bonilla, donde H. Solís quiere construir el proyecto 510 y el 3120, que son dos represas en una zona que tiene un potencial turístico bastante grande. Las principales cataratas más bonitas del país se encuentran ahí. Incluso el miércoles pasado se publicó un libro con fotografía de las cataratas del país y salen las cataratas de Bonilla y estas desaparecerían si se incluyen esos proyectos. Y bueno, vamos a hablar más detalles sobre estas amenazas y también más detalles sobre cómo fue esta celebración, este triunfo de esta comunidad después de este corte. Y volvemos con más de Era Verde desde el Parque Itarera en Moravia. Y Viladis, yo creo que ya lo mencionamos un poco, pero no está de más aclararlo. ¿Contra qué y quiénes es que se están enfrentando las comunidades que defienden el agua, los ríos? Lamentablemente es con los intereses de los más grandes, que es la empresa privada. Son constructoras ya muy grandes en el país que tienen solo el interés en el desarrollo económico y dejan de lado tanto lo ambiental como lo social y la importancia de los ríos para estos. En el caso particular de Turrialba, son 3 represas las que se quieren construir en esta zona, de Bonilla y Torito, que están 2 son por la parte de H. Solís y una es por la JASEC. Entonces, son intereses ya mucho más grandes que como comunidades no tenemos las herramientas para a veces enfrentarlos. Claro, claro. Y bueno, hablando de herramientas para enfrentar justamente a estas entidades tan aparentemente poderosas económicamente, hablemos, Luis, a lo interno de San Rafael surgieron complicaciones en la organización, tal vez por lo que usted mencionaba de que ciertos vecinos fueron convencidos justamente por las empresas de que esto era una buena idea. ¿Cómo se logró superar eso? Sí, un tema es que las empresas utilizan
un discurso basado en el tema de desarrollo. Entonces lo que hacen es confrontar, ¿verdad? Los que estamos en contra del desarrollo, y ellos son los que están a favor del desarrollo. Y el desarrollo conceptuado como infraestructura, como crecimiento, pero sin tomar en cuenta el bienestar de la gente ni el bienestar de los ecosistemas, etc. Entonces, eso lo que provocó, bueno, y segundo, bueno, un tema es desarrollo, el otro tema es dádivas. Entonces, la estrategia, y lo estábamos comentando ahora, que en Turrialba han utilizado la misma estrategia. Las empresas llegan y en lugar de hablar con las comunidades, se acercan a los líderes, generalmente asociaciones de desarrollo, se acercan a los presidentes de las asociaciones de desarrollo y hablan al oído con ellos, hablan en privado. ¿Qué hablan? No sabemos. Pero al final el resultado en muchos casos es que consiguen el apoyo de algunos líderes, pero nada más de los líderes, ¿verdad? Porque incluso en nuestro caso tuvimos momentos en que estábamos confrontando en la Setena cartas, digamos, de un líder de una asociación de desarrollo diciendo que apoyaba el proyecto, pero era de una persona o de la junta directiva, y notas de 400 personas diciendo no apoyamos el proyecto. Y se supone que las asociaciones de desarrollo representan a sus vecinos, ¿verdad? Claro. Y también la ley es muy clara en el sentido de establecer que la junta directiva de las asociaciones de desarrollo no pueden tomar decisiones, son ejecutivas nada más. Sin embargo, ese tipo de cosas se dieron y ese tipo de escritos fueron aceptados por la Setena sin ningún problema, pese a existir legislación en ese sentido. Y esa es solamente una de múltiples irregularidades. Entonces, al final, lo que surge es una conflictividad, digamos, al interior de la comunidad, que es otro de los efectos, es un efecto preconstrucción, ¿verdad? Porque ya incluso antes de iniciarse la construcción de la obra, ya tenemos impactos a nivel social sobre las comunidades, conflictividad, enfrentamiento entre vecinos, etc. Claro. Y yo creo que justamente este tipo de descubrimientos, tal vez que surgen del hecho de haber pasado tantos años en una lucha como esta, es lo que nutre también otras luchas. Entonces también le pregunto a usted, Viladis, que también estuvo, como lo mencionó, presente en la defensa del río Pacuare, ¿qué paralelismos encuentra usted entre esta lucha que usted está emprendiendo en este momento con el río Bonilla y el río Torito y otras, como el caso de PH San Rafael o el caso de Pacuare? El modus operandi de estas empresas privadas es prácticamente el mismo. En el caso de Bonilla, en el caso de Torito, se fueron directamente a los líderes de las asociaciones de desarrollo. En el caso de Torito, el presidente dice no. En el caso del presidente Bonilla, dice sí. Entonces ya hay este conflicto entre las comunidades donde hay personas que están dispuestas a apoyar a que no se construya la represa, pero en el anonimato porque ya estoy siendo perjudicado, ya no me permiten, esa zona es de producción lechera, son productores de queso, entonces ya no me permiten ir a la finca de fulano porque yo estoy en contra y él está a favor del proyecto. Y simplemente se los han ganado prometiéndole esa falsa promesa de que les van a arreglar el camino, que les van a pavimentar el camino. Sí, las dádivas que menciona Luis. Que menciona Luis, exactamente. Entonces, lastimosamente, zonas tan alejadas en la montaña suele pasar. Nos han abandonado por tanto tiempo, nos sentimos estancados como comunidad, necesitamos desarrollarnos y vienen estas empresas privadas a ponerle sobre la mesa estas dádivas y al final a veces se cumplen, a veces no. Han pasado muchísimas zonas del país donde les han prometido villas y castillas, como decimos popularmente, y al final, a la larga, hicieron el proyecto, se fueron y listo. Ni tan siquiera los empleados fueron locales. Entonces, claro, son muchos factores que no se toman en cuenta y que afectan nuestras comunidades diariamente. Claro, y es que estas promesas de progreso, bueno, muchas veces tienen implicaciones económicas que no favorecen finalmente la vida de la comunidad. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre esto después de este corte con usted. Volvemos con más de Era Verde desde el Parque Itaré en Moravia.
Y don Luis, cuéntenos ya finalmente en qué consiste el desenlace de esta lucha, de esta resistencia por parte de la comunidad de San Rafael. Sí, luego de 6 años de lucha, la empresa logra conseguir de manera irregular Los permisos. todos los permisos, Setena, Arecep, incluso la contratación por parte del ICE, la firma de un contrato por parte del ICE, que todo eso lo denunciamos como irregular, etcétera. Igual, aunque lo denunciamos, nunca nos atendieron las denuncias, pero el último escollo que le quedaba a la empresa es la declaratoria de interés nacional, que es una figura que le permite a la empresa, por ejemplo, cortar árboles en las orillas de los ríos, en zonas de protección, que es prohibido. Es decir, es una figura que establece una situación extraordinaria, y gracias a esa situación extraordinaria se pueden hacer cosas fuera de la ley. Y eso está contemplado en la ley forestal. Es un párrafo un poco ambiguo porque no establece claramente el mecanismo, ni hay un reglamento muy claro que diga cómo se establece la conveniencia nacional, cómo se valora. Y estábamos a la expectativa porque la empresa ya había presentado eso, la solicitud. Y es una solicitud que da el Poder Ejecutivo. Que da el Poder Ejecutivo. Dichosamente, el actual ministro de Ambiente, y lo reconocemos y queremos hacerlo público, se puso los pantalones como tiene que ser, o las enaguas, si fuera una compañera, ¿verdad? Por el tema de género, se amarró la faja para no abordar el tema. Se amarró la faja y dichosamente, tal como lo esperábamos y como la lógica lo dicta, porque hay muchos elementos que indican que una conveniencia nacional no se podía dar, y ahorita explico por qué. Dichosamente entonces no dieron la conveniencia nacional, y eso prácticamente entierra el proyecto. ¿Existe alguna apelación que se pueda hacer desde H. Solís? Sí, pero ya pasaron los periodos de apelación. No sabemos si puede entrar en un contencioso administrativo, podría ser. Pero en este momento lo que nos queda ahorita es, porque los puentes que permitieron que todo esto llegara hasta el punto donde está ahorita están intactos. ¿Qué quiero decir con eso? Las irregularidades en la Setena, las irregularidades en la municipalidad, los permisos de uso de suelo, los certificados de uso del suelo otorgados irregularmente, la concesión de aguas. O sea, todo eso está intacto ahí. Y además, toda la colusión que se dio entre las instituciones y la empresa está intacta también. Entonces, le agradecemos mucho al ministro esa posición valiente, pero hay que desmantelar esas situaciones, porque hay comunidades que siguen sufriendo exactamente lo mismo. Es decir, que tenemos una situación de burro amarrado contra tigre suelto, Claro. donde las empresas llegan y deciden qué es lo que quieren hacer en función de una prioridad económica, del lucro nada más, y no se toman en cuenta ni las preferencias, ni la situación, ni el bienestar de las personas, de las comunidades, del ambiente. Claro. Y se supone que la institucionalidad existe para eso. En un país donde en este momento estamos perdiendo totalmente la confianza en la institucionalidad, porque lo estamos viendo con los acontecimientos políticos que hay en este momento, eso lo que reafirma es que tenemos razón, que nuestra lucha era correcta, que pese, porque era legal, supuestamente. El marco en que se da la generación hidroeléctrica privada en este país es legal. Y entonces se suponía que nosotros nos estábamos oponiendo a una legalidad. Pero es una legalidad que no es justa. Y por eso es que creo que estamos ganando en este momento. Claro. Y bueno, celebramos justamente ese triunfo y sin embargo seguimos pues apoyando la lucha contra esos 3 proyectos que mencionabas en Río Bonilla y en Río Torito, En ¿no? Río Torito, sí, lamentablemente se logra dar un paso bastante importante a nivel social y ambiental, pero siguen otras luchas detrás que no se pueden detener, que hay que seguir en zonas muy vulnerables, en zonas ecológicamente muy importantes, donde hay registros incluso hasta de pumas en la zona, y es zona ganadera, es corredor biológico, son muchos factores los que hay que tomar en cuenta y que lamentablemente estos intereses, ¿verdad?, propios de empresas privadas no toman en cuenta. Claro, y con lo dictaminado por el MINAE, ¿ustedes encuentran algún tipo de esperanza en la lucha de ustedes? Sí, definitivamente que la esperanza para Bonilla y lo que el pueblo busca es eso mismo, que se declare no grato o no conveniencia nacional de estos proyectos en la zona y que se puedan proteger los ríos, porque un factor muy importante, el factor agua. Estas construcciones van a ser en la parte alta de las cataratas que caracterizan la zona. La zona prácticamente va a quedar sin agua. Puede haber periodos del año que el río prácticamente quede totalmente seco. Claro. Y para ir cerrando este programa, quisiéramos
mencionar un tema muy importante, el mercado eléctrico en Costa Rica. ¿Es necesario realmente que más comunidades tengan que pasar por esto con la excusa de la generación de energía eléctrica? Mire, en 1949 se estableció el ICE y en ese momento un hombre visionario estableció lo que es el modelo actual, digamos, basado en generación hidroeléctrica, y con la información técnica que había en ese tiempo y con la información científica, era políticamente correcto, era ambientalmente correcto pensar en la energía hidroeléctrica y se conceptualizaba como una energía limpia. Y lo que ocurre es que con la información que tenemos en este momento, por ejemplo, que nos dice que las hidroeléctricas generan CO2. Tienen mayor impacto sobre el tema de cambio climático incluso que la generación con energías fósiles. Con los impactos sociales, con los impactos ambientales, que todo eso está estudiado, ya no es ni políticamente correcto ni ambientalmente correcto decir que la hidroelectricidad es una energía limpia. Y lo que utilizan es una palabra que para mí es una ambigüedad, que dicen energías renovables. Pero energías renovables, entonces nos están camuflando entre energías renovables la energía hidroeléctrica como una energía limpia. ¿Por qué? Porque el ICE, como lo dije hace un ratito, nació alrededor del tema hidroeléctrico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el ICE? Un montón de gente especializada en hidroelectricidad. ¿Qué es lo que está haciendo la gente del ICE? Y yo defiendo al ICE como institución, pero esta posición no la comparto. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente especializada en generar energía hidroeléctrica, entonces lo que están protegiendo es su status quo. ¿Sí? Porque hay gente que sabe hacer hidroelectricidad, yo quiero seguir haciendo lo mismo, están protegiendo su plato de arroz y frijoles. Y eso no está bien, porque no puede ser que el interés de un pequeño grupo esté por encima del interés de un interés nacional. Igual en el tema ya del mercado eléctrico. ¿Qué sucede en este momento? Ya sabemos que hay sobreoferta. O sea, que la capacidad de generación del país, la capacidad instalada en generación del país está como un 50 o 60% por encima del pico de demanda más alto. Dos, que ya lo dijo Irene Cañas, no lo decimos nosotros, porque cuando el movimiento ambientalista lo dijo en los diálogos de energía, nadie nos lo creyó. Dijimos esto mismo, que había sobreoferta y nadie nos lo creyó. Dijimos también que la energía generada por las empresas privadas era más cara, tampoco nadie nos la creyó. Ahorita es la presidenta ejecutiva del ICE la que está diciendo eso. Entonces, en ese escenario, si es energía más cara, si tenemos sobreoferta de electricidad, si usted tiene un escenario de sobreoferta, meter más capacidad instalada lo que hace es elevar costos, porque usted tiene que seguir pagando créditos, costos financieros, etcétera, y todo eso se agrega a la factura eléctrica. Entonces, la conveniencia nacional, ¿por qué no se dio? Por eso, porque no es conveniente para el país, es conveniente poner empresa y poner familia. Y la generación eléctrica en este país, la generación privada, está impulsada por grupos económicamente poderosos, por grupos familiares. La ley de generación eléctrica se aprobó, privada, la apertura del mercado eléctrico se aprobó en los gobiernos de Óscar Arias y de José María Figueres. Y ambas familias son participantes de ese mercado. Claro. Entonces son grupos familiares, igual que H. Solís, que están tratando de acceder a un bien de manial, que es el agua. Por un interés económico. Por un interés económico. Entonces, y bueno, finalmente para cerrar el programa, Viladis, ustedes en Turrialba, ¿qué mensaje pues darían al resto de comunidades en Costa Rica que se empeñan en la defensa del agua? Por ejemplo, también en Avangares hace poco tuvimos. Unirse, primero que nada. Segundo, buscar el potencial que como comunidad tengan y irse y desarrollarlo desde esa perspectiva. A veces como pueblo nos sentimos abandonados, nos sentimos estancados y ignoramos lo que nos rodea. Y a veces ese desarrollo que buscamos como comunidad está en nuestras manos. Puede ser un proyecto de turismo rural comunitario, puede ser un proyecto agrícola, pueden ser muchísimas cosas que simplemente falta un encadenamiento. Y no necesariamente así, si nos empoderamos, si nos buscamos esos recursos, no acudimos a aceptar estas propuestas y estas dádivas que la empresa privada traen para poder convencernos y quitarnos lo que es de todos. Porque los ríos son para la vida, los ríos son de todos y todas. Y si permitimos que los sigan represando y si permitimos que el país siga copiando y pegando de estos proyectos hidroeléctricos, lo que va a hacer es borrar prácticamente esta imagen verde que Costa Rica quiere transmitir al mundo. Y eso no es lo que necesitamos en este momento. Al contrario, hay muchísimas alternativas
de producción eléctrica realmente más sostenibles y ambientalmente amigables que se pueden desarrollar sin necesidad de recurrir a las hidroeléctricas. Claro. Yo creo que es importante cambiar el paradigma desde el cual nos dirigimos. De los años 70 para acá, con la Alianza para el Progreso, se habla mucho de progreso. Y entonces la palabra progreso al final es una trampa, porque con la palabra progreso nos venden un tipo y un estilo de desarrollo que no es conveniente para la gente. El progreso es un puñal clavado en la espalda especialmente de las comunidades rurales, porque si uno ve lo que está sucediendo en este país, hay crecimiento económico, pero hay mayor desigualdad. Exactamente. Hay acumulación de riqueza y hay un modelo de desarrollo vallecentrista que está basado en las necesidades de la gente del Valle Central. Pero las comunidades rurales donde nosotros vivimos están abandonadas y llegan este tipo de proyectos a ofrecer dádivas a la gente pobre, a gente con necesidades. Para extraer esos recursos. Claro. Entonces, el paradigma no debe ser progreso, el paradigma debe ser bienestar. Vida digna. Es decir, lo que tenemos que buscar es el bienestar de la gente, el bienestar de las personas, el bienestar de las familias, el bienestar de los ecosistemas. Así es. Y yo creo que ir dejando la palabra de progreso a un lado porque es muy engañosa. Muchas gracias por estas aseveraciones. Muchas gracias también por esta lucha importantísima que ustedes dan para proteger algo pues, que nos da vida, el río, los ríos de Costa Rica. Muchas gracias, Viladis, y también Luis. Gracias a usted, Ana María, por la oportunidad. Yo quiero aprovechar más bien para decir que el movimiento Ríos Vivos, yo circunstancialmente aquí está esta persona representando al movimiento, pero yo represento 100, 200, 300 caras más. Claro. O sea, lo que nosotros hicimos fue una construcción colectiva, fue una acumulación, porque no teníamos dinero, no teníamos recursos, no teníamos nada y estábamos enfrentados a poder político, a poder económico y a la legalidad, a un marco de legalidad. Y sin embargo, estamos ganando. Pero estamos ganando porque somos muchos y muchas. Claro, por dicha. Y bueno, muchas gracias a usted también por sintonizarnos aquí en Canal UCR. Le dejamos con más Televisión con Sentido.